Genial. Esperemos que se unan los que estaban en la sala de espera. Había un par. Oigan, Yo realmente hay... lo que voy a hacer ¿Eh? es deshabilitar la sala de espera para que de esa manera no tenga que aceptarlos cada vez que se salgan y entren de nuevo. Sí, es una buena idea, pero quedamos desprotegidos contra usuarios maléficos del Internet que pueden venir a Malintencionados, molestar. ¿Cómo? usuarios malintencionados. Malintencionados, sí, sí. Que igual los hay, siempre los hay. Bueno, vamos a empezar. Se ve el PowerPoint, ¿cierto? Una cosa, una acotación antes. Les recuerdo que nosotros contabilizamos asistencia a través de los croquis iniciales, lo que quiere decir que si ustedes no están conectados para los croquis iniciales, no les vamos a contabilizar la asistencia de este día. O sea, una cosa es que entreguen el ejercicio que se desarrolla en el bloque 3, pero nosotros tenemos también una contabilización de asistencia basada en la subida de los croquis iniciales. Así que para que se conecten a la hora, para que le digan a sus compañeros, que es importante que estén desde el principio. Y bueno, yo no les tengo que recordar, son adultos, pero todo el contenido de la clase es importante para su desarrollo dentro del curso. Entonces, eso, se los recuerdo para que lo tengan en cuenta. Vamos a pasar hoy día a los contenidos de... Vamos a hacer un repaso de trazado, súper rápido. Vamos a abordar el tema de estudio de casos, que es algo que ustedes, o referentes, que ustedes van a empezar a tratar en taller. Y vamos a ver el contenido nuevo, que sería la secuencia de trazado. A ver, voy a saltarme la parte... Estamos aquí. Ya, vamos a hacer un pequeño repaso de trazado. Lo que vimos la clase pasada, que también va a ser parte de nuestro ejercicio de hoy. Partimos entonces de la base de que los trazados nos podían servir en varias escalas, en varios sentidos, en el sentido proyectual, de definir los ejes, por ejemplo, que podrían configurar un espacio, o configurar, o hasta el nivel de escala de un objeto, o para identificar trazados existentes en la naturaleza, o en objetos cotidianos, como fue el trazado del croissant que vimos la semana pasada. Pero la base de esto está en la geometría y las reglas geométricas que se pueden cumplir y validar dentro de un trazado. Pueden ser tan caóticas como el caso de la izquierda, en donde vemos que la mayoría de las reglas geométricas están determinadas por ejemplo, el teorema de Tales, donde hay dos paralelas intersectando otras dos paralelas y podemos encontrar ángulos sucesivos y se pueden ir estableciendo ciertos ejes paralelos para ordenar cierto el espacio. Um, y la sumatoria de esto da una apariencia como de una configuración como súper caótica, pero si lo miramos un poco más en detención podemos encontrar varias líneas paralelas, varios ángulos rectos intersectándose entre sí, o geometrías más concatenadas, más lineales, digamos, como la construcción de la curva de esta guitarra, que es lo que nos vamos a centrar ahora para hacer un pequeño repaso de lo que estuvimos viendo en la clase pasada respecto a las herramientas del trazado. Como aquí vemos que tenemos una curva determinada por esta circunferencia con un radio dado, que es el que tenemos marcado aquí. Esta circunferencia es la que nos determina esta sección de curva. En el punto de inflexión, que es algo que ustedes también tienen que saber reconocer, a lo mejor no hicimos suficiente énfasis en la clase anterior, pero hay un punto de inflexión entre una curva y una curva de menor grado, o una curva y una contracurva, o una curva y una recta, que es un punto en el que ustedes tienen que determinar, y es el punto en donde se intersectan
perdón, se alinean sus tangentes, es el punto en donde hacemos también esta proyección del radio, y que nos permite generar esta contracurva definida por este círculo, esta circunferencia, y luego tenemos su radio que se concatena con la siguiente curva, con una perpendicular, y tenemos esta también superposición de ángulos rectos, lo mismo con la siguiente. Ahí vemos cómo queda expresada la conexión de dos curvas, una en un sentido, la otra en el otro. Un segundo, voy a poner aquí el foco. Tenemos una en un sentido, la otra en el otro, y están concatenadas por esta recta. Entonces la condición que se debe cumplir es la de que sus radios en el punto de inflexión, que es este punto que les decía que es súper importante que lo reconozcan, se posiciona su radio de manera perpendicular con la continuidad de la recta. Tenemos lo mismo para la continuidad con el siguiente ramo de circunferencia. Tenemos la extensión de este radio para generar una curva de mayor curvatura, o sea, aquí se optó por generar una inflexión entre esta recta, se utilizó esta curva de menor grado más pequeña, y luego se traza esta curva más grande, definida por esta circunferencia, pero como ven, la proyección del radio en el punto de inflexión en que cambia la curvatura de la curva misma, digamos, de la curva general, donde cambia la curvatura, en este punto de inflexión se proyecta el radio y encontramos el radio también ubicado de esta otra circunferencia, y que nos genera esta sección de circunferencia para ser la base de la guitarra. Y sucesivamente también se proyecta hacia allá. Tenemos otro pequeño ejemplo de curva y contracurva. Vemos cómo su radio está intersectado. Y si uno hiciera un rápido ejercicio de concatenación, podemos ver cómo se cumple esto que habíamos hablado, de que hay esta curva auxiliar que va tejiendo un poco va tejiendo la continuidad de las curvas. Y qué es lo que nosotros evaluamos y que vamos a volver a evaluar hoy día, porque vamos a seguir abordando la temática del trazado geométrico, con herramientas, con instrumentos, con compás, etc. Ese fue el repaso del trazado. ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Que haya quedado con alguna dificultad que tuvieron? Claro. o alguna dificultad que tuvieron respecto de esto en particular, de las herramientas geométricas para hacer el trazado de una curva continua? Bueno, ya. Ustedes en taller van a iniciar algo que se llama el estudio de casos. Probablemente ya les dieron el encargo ayer. En este caso van a ser casas patio, casas que se conforman en torno a un patio central o a patios principales, y que van a tener que ustedes pesquisar, levantar, son palabras con las que se van a encontrar harto en esta etapa, recopilar datos, etcétera, y para poder procesar esos datos, nosotros ahora les vamos a entregar unas pequeñas herramientas que también las van a ser aplicadas en el ejercicio del final de la clase. Entonces, una de ellas es la escala. Ustedes se van a encontrar con mucho material, o sea, esperemos que encuentren mucho material, pero se van a encontrar con cierto material en la red o en la biblioteca, donde sea que lo busquen, material planimétrico que van a tener que procesar y trabajar y asimilar para que puedan desarrollar los estudios de análisis respecto a estos casos. Entonces necesitamos nosotros tener una escala conocida de los dibujos con los que estamos trabajando, para que los podamos replicar, para que los podamos escalar entre ellos, para que los podamos poner en un contexto.
y poder presentar también como un estudio analítico a escala que le otorga como la seriedad necesaria para poder como ser material de estudio en esta disciplina al menos. Entonces, tenemos esta planta de una casa de Le Corbusier, eh, arquitecto francés que van a escuchar muchas veces. Eh, Tenemos que esta escala está 1 a 200, o sea que necesitamos que esté 1 a 200, pero nos encontramos con este plano que tiene una escala gráfica. Una escala gráfica es una herramienta gráfica, valga la redundancia, que se incluye en los planos y que nos muestra ciertas medidas ciertas que pueden ser replicadas y llevadas a cualquier lugar del plano y se van a cumplir estas proporciones. Entonces tenemos que esta barra segmentada nos muestra los números del 1 al 5, eso significa que cada uno de estos eslabones de la barra miden 1 metro, entonces nosotros nos llevamos esta medida a cualquier lugar del plano, se va a cumplir que es básicamente es una regla gráfica que uno puede trabajar a la escala que está dibujado el plano. Entonces, ¿cómo vamos a escalar un dibujo a una escala conocida? Un dibujo que encontremos en internet o en la biblioteca que tenga esta escala gráfica, que nosotros no tenemos certeza de que está impreso a la escala que nos están pidiendo. En este caso es 1 a 200, a ustedes les van a pedir otra escala en taller para que presenten estos dibujos y los redibujen. Entonces, es importante que puedan manejarse con estas proporciones y siempre asumir de que lo que están encontrando no está a una escala certera, entonces hay que pasarla por este procedimiento para poder llegar a eso. Entonces, nosotros tenemos que, con una regla, hay que medir el largo de la escala gráfica en el dibujo fotocopiado de la planta, o sea, una impresión, o pueden tratar de fijarlo en la pantalla, que no se les vaya a hacer zoom. Recuerden el nivel de zoom que lo estaban viendo en la pantalla. Cualquiera de esas opciones es mejor si trabajan con material impreso, para luego llevarla a la siguiente relación o regla de 3. Entonces tenemos que la medida de la escala gráfica impresa, o sea, nosotros medimos esta escala gráfica, que dice que son 5 metros, pero la medimos y mide 1,2 centímetros. Eso va a ser el 100%. Y la equivalencia de escala gráfica a escala 1 a 200 es lo que vamos a tener que encontrar. Entonces aquí vamos a poner el ejemplo. La medida de la escala gráfica impresa es 1,2 centímetros, la colocamos aquí en esta parte de la proporción. Y abajo tenemos que buscar una equivalencia. Nuestra equivalencia es que a la escala 1 a 200, que es la escala requerida, 2,5 centímetros equivalen a 5 metros. Entonces hay una diferencia aquí entre lo que está expresando esta escala gráfica, donde los 5 metros son 1,2 centímetros, respecto a la medida que nos están pidiendo, en este caso escala 1 a 200, donde los 5 metros son efectivamente 2,5 centímetros. Entonces aquí vamos a encontrar un factor de proporcionalidad por el cual tenemos que nosotros manejar nuestras impresiones y dibujos. Esto es lo mismo que hicimos en la clase pasada, solo que en vez de 100% habíamos puesto un 1 aquí. Y aquí nos daba un 1, algo, en este caso sería como 2,08, pero en el fondo, como por aritmética básica, ustedes saben que esos son factores de conversión, y en este caso está expresado en porcentajes porque es así como se manejan los software de impresión. Entonces, sabemos que 2,5 centímetros equivalen a 5 metros a escala 1 a 200, y esto lo podemos saber al dibujar una línea de 5 metros usando un escalímetro en la escala 1 a 200 y luego se mide con una regla normal o un conversor de escala online como el que les mostramos en la clase pasada, este Cactus Scale Converter, lo tienen que buscar, o usan su escalímetro físico y buscan esta medida cierta, que en este caso 5 metros, que era lo que estaba expresando la escala gráfica. Sabemos que son 2,5 metros a la escala 1 a 200. Entonces, el valor resultante será el porcentaje que se debe ampliar o reducir la fotocopia del dibujo en planta. Ahí entonces en cualquier software
como se explica acá, o en cualquier fotocopiadora o en cualquier lugar en donde le fotocopien planos o impriman planos, ustedes pueden pedir, me fotocopia esta página del libro, necesito que esté en 208% y les va a salir a la escala que ustedes están esperando. O se meten al software de impresión, se meten en su impresora, imprimir, siempre pregunta escala, quiero una escala al 208% y les va a imprimir al tamaño de la escala correcta. Vemos entonces aquí como todo se reduce a este elemento análogo que es el escalímetro, donde a través de esta forma prismática podemos tener en comparecencia distintas escalas con sus equivalencias. Esta graduación que tienen hace referencia a unidades, siempre se las van a indicar acá. Entonces vemos como acá arriba tenemos que a escala 1 a 20, un metro es como esto, pero a escala 1 a 100, un metro es un centímetro básicamente. Entonces, ese tipo de proporciones ustedes las tienen que usar a su favor, buscar medidas ciertas que le puedan dar proporcionalidad a sus dibujos y pueden encontrar las escalas reales, que es la parte que estuvimos hablando acá, de cómo encontrar la equivalencia de 5 metros a esta escala, que es la escala gráfica, no más que una escala cualquiera de la impresión o del dibujo que encontraron en internet, llevarla a una escala real donde 5 metros son 2,5 centímetros en escala 1 a 200 y pueden realizar esta proporción. Recuerden que la presentación va a quedar subida, pueden revisar de nuevo esta diapo para que les refresque la memoria y puedan después trabajar con su estudio de casos. ¿Qué es lo que estamos volviendo un poco atrás ahora? Sabemos que tenemos nuestras vistas múltiples, que no se pueden comprender por sí mismas, sino que entre todas conforman el análisis ortogonal del espacio, y tenemos estas vistas únicas eh, que nos presentan vistas, valga la redundancia, o proyecciones de ciertas características o decisiones de representación que tomamos sobre el espacio que queremos mostrar. ¿Qué relación podría establecer alguien entre estas vistas múltiples que estamos viendo acá, la vista superior, la vista frontal, la vista lateral o un corte, con esto que vemos a la derecha, este cubito? ¿Alguien podría establecer alguna relación? El cubito sería la imagen de las vistas múltiples en proyección ortogonal, pero todos juntos y armados, por así decirlo. Sí, exactamente. Entonces, si nosotros nos empezamos a imaginar que el cubito está compuesto en verdad por caras, que las podemos llevar a un plano, nos damos cuenta que el desarme de las vistas múltiples nos lleva a un cubo virtual en el que estas caras planas se pueden entrelazar y conformar para tener una percepción global del espacio que estamos analizando. Y esto va a ser súper importante para que ustedes puedan hacer un estudio de casos acabados, porque van a encontrar material, pero van a encontrar material incompleto. No hay infinitos cortes de un espacio, no hay infinitas elevaciones o plantas a distintos niveles. Entonces hay cierta información que ustedes van a tener que empezar a inferir, y una buena manera de inferirla es empezar a imaginarse que estos planos, estos dibujos ortogonales, estas láminas, se pueden empezar a entrelazar, comparten información y están describiendo básicamente una espacialidad en 3 dimensiones, que eso es lo más importante. Es algo parecido a lo que vemos aquí. Partimos desde un lugar plano y ahora nos conectamos con el tema del trazado, que lo hemos reiterado bastante. Cómo armar un armadillo a partir de $1 o de un billete. Vemos cómo existe este trazado de pliegues, plano, es otra manera de comprenderlo, y a medida que se van siguiendo estas instrucciones planimétricas, lo que vemos acá, vemos líneas segmentadas que significan movimiento, vemos valorización, lo mismo vemos acá, podemos empezar a conformar una volumetría, una expresión en 3 dimensiones de algo que estaba
abstraído. Lo mismo que estábamos hablando para un conejito muy sencillo, pero básicamente tenemos trazado, tenemos plano, y tenemos la generación de una volumetría. Hay simbología, todo esto se los menciono para que puedan integrar que lo que estamos haciendo no solamente es un dibujo, sino que también es una especie de instrucción, de análisis, y en algunos casos de nuestra disciplina, de construcción, de materialización en volúmenes construidos, con materiales, con elementos físicos palpables. En este caso todavía seguimos en el plano de la abstracción y de la representación. O si uno pone estos pliegues, estos planos, lo transforma en una volumetría, tenemos la representación de un edificio, pero las instrucciones siguen siendo preponderantes, siguen siendo importantes, y hay un nivel importante de análisis también en estos despliegues. Y esto lo hemos llevado como a una literalidad en esta intervención del Atelier Bauhaus, una oficina, un estudio de arquitectura japonesa, que pueden buscarlo también, es bien interesante, eh, en donde hacen estos juegos como de hiperrepresentación, y en este caso ya lo llevaron al extremo, donde efectivamente se construye esta espacialidad con lo que sería la planimetría a escala 1:1. Es súper gráfico, como lo que habíamos hablado, estos dibujos ortogonales planos se transforman en una volumetría si uno hace el análisis correcto, y en este caso hacen no un análisis, sino como una ejecución literal de lo que están representando. Eso se ha hecho en la escuela, lo van a tener que hacer ustedes en taller con el estudio de referentes, probablemente no con maquetas, pero sí con la generación de vistas tridimensionales, como pueden ser las isométricas o perspectivas respecto de los casos que van a estudiar. Entonces es importante que mantengan en mente este grado de análisis en que combinamos dibujo, trazado como instrucciones, para la comprensión y generación de estas espacialidades. Aquí está este tipo de traducciones literales que estábamos viendo antes en el caso del Atelier Bauhaus. ¿Alguien tiene alguna pregunta respecto a esta parte de la clase? Al estudio de referentes. Probablemente les van a dar tutorías y pistas en taller también, pero para nosotros era importante también introducirlo porque es algo que van a tener en mente, bueno, durante estas próximas ejercicios, tanto en taller como en representación, nosotros como complemento a eso. Y es algo que van a hacer durante toda su vida. El estudio de referentes es algo ya como incorporado a la academia y a la disciplina misma. Yo soy de la idea de que ya está todo hecho, que no hay algo muy nuevo, creativo que alguien pueda hacer, o sea, que uno de nosotros pueda hacer, sino son solamente reinterpretaciones. Entonces es importante saber buscar la data, analizarla y poder extraer información útil de ella. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Creo que en el chat hay preguntas. Ah, no. ¿Alguna consulta? ¿Comentario? Ya, entonces seguimos. Ahora vamos a hablar entonces de secuencia de trazado, que ya lo había adelantado un poco, pero es el paso directo eh, el trazado como instrucción. Vemos entonces aquí estos dos dibujos de Leonardo da Vinci, el artista italiano. Vemos cómo se extraen estos patrones. Esto es el trazado como herramienta de análisis. Hemos visto que el trazado puede tomar muchas formas, pero también vemos como para el mismo artista el trazado toma caracteres de herramienta de proyección. Entonces vemos
como los diseños siempre están supeditados a estas geometrías básicas, son atajos que toma la lógica humana, yo creo, como para empezar a procesar la realidad y poder proyectar algo en torno a ella. Y lo que conocemos, lo que conoce nuestro cerebro, cómo funciona la lógica, es bastante matemática y en este caso geométrica. Y vemos el paso claro, como el análisis, comprendemos la realidad, la racionalizamos en base a geometrías, a números, a ángulos, y también podemos construir realidad en base a esos mismos elementos. Eh, no todo tiene que ver con la ortogonalidad, tenemos un sistema cartesiano de comprensión del espacio, pero también a lo largo de la historia se ha abordado esta temática de maneras más fenomenológicas, podría ser, como de la situación, de lo que uno está viviendo, de lo que uno está experimentando. En este caso, por ejemplo, Konstantinos Dioxadis, que hace este análisis del trazado de la Acrópolis en Atenas a través de un sistema polar de coordenadas. Un sistema polar tiene que ver como con los grados, y centrado totalmente en las vistas, en cómo la Acrópolis entrega las vistas a la persona que está excediendo aquí por los propileos, accede y le entregan las vistas en el curso de estos edificios, y después van a aprender en la carrera cómo estos edificios incluso tenían sus medidas modificadas para entregar vistas perspectivadas perfectas, digamos, en cuanto a los cánones ópticos griegos de las personas que proyectaron estos edificios. Pero aquí tenemos entonces otra manera de pensar el trazado. Esto es un dibujo analítico, pero también podemos ver que basado en este mismo sistema de análisis respecto a las vistas, a trazados de grillas polares, este otro arquitecto, Dimitris Pikionis, perdón, griego también, hace los trazados de sus proyectos. Él hace proyectos de paisajismo. Nos va a aparecer de nuevo en las clases cuando veamos material orgánico y inorgánico, pero vemos cómo a partir de este análisis de coordenadas polares para la abstracción de estos trazados, él puede proyectar su quehacer como arquitectónico en paisaje, en este caso un hotel, en base a esa misma lógica. Hay otras lógicas, por ejemplo, lógicas compositivas, en donde también a través de la geometría se pretende como tensionar ciertos espacios, generar espacialidades proporcionadas geométricamente y expresar a través de esta diagramación del proyecto. Con los elementos vemos muros, pilares, escaleras, etcétera, y proporcionadas en base a estas reglas geométricas, componer en el fondo. Esa es otra lógica que no tiene que ver con las vistas. O sea, todo tiene que ver con todo, pero en este caso hay como un punto de vista desde el cual el arquitecto aborda el problema, que tiene que ver con trazados de composición geométrica, no con las vistas o no con una grilla, sino más bien como con cómo los distintos cuerpos geométricos, en este caso rectángulos, interactúan entre ellos y generan tensiones o laxitudes en la relación entre ellos. Voy a poner un ejemplo, que es una casa en la que trabajé conjunto con otra arquitecta, en donde, claro, vemos cómo esta parcela, un loteo, se superpone a una lógica intrínseca del lugar, que era una pequeña quebrada con sus vistas, con su topografía, pero vemos cómo la lógica mercantil de cómo se dividen los terrenos, de la subdivisión de los terrenos, eh, se contrapone a ella, y vemos cómo está subdividida en un gran rectángulo solamente. Y para abordar ese gran rectángulo, en el fondo nosotros nos tomamos por dos leyes principales, que era el asolamiento. Tenemos una
un eje que nos indica hacia el norte, donde tenemos la mayor cantidad de soleamiento en nuestro país, en esta zona de nuestro país, y teníamos las vistas por otro lado. Entonces, nosotros situamos la casa, situamos el trazado de la casa, respecto a un promedio entre estos dos ejes que determinamos, respecto a análisis más territoriales y al climático, como vimos ahora, como el de la posición del Sol, y determinamos este eje principal que nos iba a configurar el lado más largo de la casa. Entonces, una vez terminado eso, necesitábamos trazar la casa. ¿Alguien sabe lo que estamos viendo a la izquierda? ¿Nadie sabe lo que es? Se está como midiendo el relieve, ¿no? Del terreno. Sí, por ahí, anda cerca. Bueno, lo que están viendo a la izquierda es una niveleta, y es algo que ayuda a determinar los primeros trazados de una construcción, imaginarse una volumetría donde va a estar situada la edificación y claro, como dices tú y como dice su nombre, la niveleta nos permite también encontrar un nivel cero respecto del cual se van a empezar a ver todos los niveles topográficos. Ese es otro tema que hay que abordar, que es el de la topografía, pero nosotros lo que me quiero centrar ahora es en el trazado, eh, y llevándolo ya a la secuencia de trazado, al trazado como instrucciones. Entonces, como les decía, nosotros tuvimos que, claro, por un lado, nos embolamos con esta cuestión súper bonita como del sol por un lado, la vista por el otro, delineamos un eje como súper natural, nos metemos a la quebrada súper poco, pero tenemos que enfrentarnos a transmitirle esta información a un constructor y enfrentar un terreno rectangular, como habíamos hablado, ligeramente rectangular, tenía unas pequeñas variaciones. Entonces nuestra manera de afrontarlo fue basarnos un poco en esta ortogonalidad que tenía el terreno, determinar la ubicación, en este caso de un cuadrante mayor, encontrar los puntos de intersección de la planta, de los ejes principales de la planta con ese cuadrante, y entregarle estos puntos al constructor para que pudiera ubicar este trazado, que estuvo basado en reglas distintas a la del loteo, pero en este dibujo empiezan a coexistir y a trabajar juntas para poder situar la construcción de esta edificación. Entonces vemos como el trazado partió como por una instrucción mayor que nos ordenó un poco el proyecto, y ahora también se utiliza para la instrucción para la concreción de este proyecto mismo. Entonces ahí vemos cómo se ubica la niveleta. Claro, tiene que abordar este tema de la topografía, que es otro tema, que lo vemos expresado también aquí en la planta. Y para contextualizar, es el proyecto de la casa. Este es un fotomontaje de cómo estaría incorporado en el terreno. Y esto es algo que van a tener que abordar ustedes. Este año, por suerte, van a poder participar en el ejercicio que se hace anualmente. Normalmente se hacía al principio del semestre, pero que es el trazado 1 a 1. En este caso, las imágenes son de cuando el trazado se hizo en el Club Hípico. Todavía yo no tengo certeza de dónde se va a realizar este trazado en este año, en este semestre, pero claro, tenemos una gran superficie de terreno que hay que abordar, en la cual van a tener ustedes, y bueno, nosotros apoyándolo, trazar efectivamente estas niveletas. Vemos de nuevo estos puntos de referencia que les van a permitir hacer estos trazados que ustedes van a abstraer del estudio de los casos, y que van a tener que ser capaces de poner en instrucciones replicables, leíbles y ejecutables por cuadrillas de personas que van a ser ustedes mismos y también nosotros como apoyo. Entonces esa es la importancia que tiene la secuencia de trazado en este caso. ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Algún comentario? Ya, entonces seguimos con el Ninguno. ejercicio en clase.
Cristóbal, ¿te voy pasando yo Ujú. o queréis proyectar tú? Vale, dale, anda pasando, Siri. Ya, vale. Dale, los dejo con Bueno, Cristóbal. este ejercicio se entiende así como también la presentación como una continuidad de lo que venían haciendo, pero a diferencia del ejercicio anterior donde se trataba de racionalizar un poco una curva y convertirla en un trazado legible y transmitible a otro lado, ahora la idea es que ustedes puedan reconocer en pasos, en secuencia, todo ese proceso de construcción de línea. En este caso, lo que les vamos a pedir en ejercicio es que puedan diferenciar 8 pasos para poder llegar a la construcción de una planta o una silueta. Vamos, a través de unos casos de estudio. Dale, Diego. Bueno, el encargo es generar una secuencia, como dije recién, de geometrías lógicas que permita comprender la configuración de uno de los 3 casos de estudio que vamos a ver, que vienen del barroco y que son bastante geometrizables. Vamos. Dale, Diego. Siguiente. El objetivo es introducir y ejercitar, ahí es tarea 5, perdón, sobre dibujo de trazado y dibujo técnico. Adquirir las habilidades para el traslado fidedigno de una planta o imagen a un dibujo técnico, como lo vemos, y la secuencia que ya hablamos. Dale, Diego. Y los criterios de evaluación es la racionalización de un caso de estudio mediante la estrategia secuencial del trazado, como en los otros encargos, la valorización, el cambio de escala en este caso, lo vamos a ver en otro encargo, y la presentación y el uso del formato. Porque tiene como 2 lecturas. Esto ya lo vimos, la clase pasada. La lógica es poder empezar a aproximarse al trazado que van a hacer al final del curso, que tiene que ver con esto. Esas son las secuencias que hicieron anteriormente, antes de construirlo uno a uno, ¿cierto? Vamos, siguiente, yo creo que eso ya lo vimos también. Ya, la referencia que usamos es la Plaza de San Pedro, también de Nini, que es uno de los arquitectos de los casos de estudio. Y la idea, mira, sigue, para que vayamos viendo. Diego. La idea de lo que van a hacer es buscar, que ahí se les vamos a presentar la planta de estos casos de estudio, hacer lo mismo que la clase pasada, de empezar primero a calcarlo desde la pantalla y empezar a encontrar todas esas reglas geométricas que aparecen en la derecha. Entonces van a partir por el dibujo calcado. Ahora no nos va a importar mucho la escala, sino que más bien como la relación entre las partes. Y la idea es que terminen en un dibujo como el de la derecha. Vamos, uno más, tío, que va por paso. O sea, al principio, igual que este caso, en los casos de estudio van a tener que buscar los ejes de simetría o los puntos donde van a poder después repetir esas reglas que se van encontrando en varias partes del dibujo. Vamos. ¿Estáis por ahí? ¿Estoy más lento o no? Y ahí después encontrar los primeros puntos de control de la simetría, o sea, del dibujo, de la geometría que van a tener que empezar a racionalizar. Dale, vamos pasando un poco más rápido. Ahí después encontrar la geometría base, que generalmente son puras circunferencias de los 3 casos. Fijar las tangentes, como lo hicieron la otra vez también, concatenación de líneas, ¿cierto? Dale. Encontrar la segunda geometría base, todo esto con el código de representación que ya usamos. Ahora empezar a espejar en relación a los ejes de simetría, que es súper importante. Dale. Encontrar el offset o espesores de muro, que empiezan también a definir las relaciones finales. Mira, dale el siguiente, que yo creo que es importante, que también generar una relación entre los espesores y las líneas y las dimensiones. Dale, ahora es como igualar esos espesores, y ahí aparecen arriba también las mismas dimensiones. Empezar a generar una relación entre 2x, 4x, ¿cierto? Que es súper. O sea, al Claro, hay un final la idea es que juego, independiente que el dibujo,
Claro, eso es lo que quiero decir, o sea, porque ahora no importa la escala que utilicen, pero sí es importante que genere una relación entre las dimensiones que están armando, porque eso después van a poder traspasarlo con la regla de tres que ya lo vimos con Diego. Claro, Entonces un al final juego de hay proporciones. una relación entre, sí, un juego de proporciones y relaciones. Dale. Ahí racionalizar y relacionar medidas, y se van sumando y se van un poco perdiendo, ¿cierto? Y después encontrar como los puntos de término del dibujo. En este caso estamos viendo el corte que está en la parte inferior, ¿cierto? Que tiene que estar perpendicular a la línea en la misma tangente, por decirlo, y después encontrar el dibujo completamente, sí, las azules. Y después dejar el dibujo completamente limpio, ¿cierto? Que es la última. Sigue. Ese es como el proceso, pero la idea es que ustedes lleguen a esta racionalización en pasos de la geometría, ¿cierto? Entonces usted tiene que encontrar, son 8 pasos, ustedes pueden definir cuáles quieren que vayan pasando, se pueden saltar uno u otro, pero tienen que definir hasta llegar a la geometría base. A diferencia, como es un ejercicio más corto el que tenemos que hacer, a diferencia de este, lo que pueden empezar a definir es generar una silueta y no necesariamente un empleo del espesor, porque creo que no sé si lo van a lograr hacer o alcanzar. Dale. Ahí está el código de representación. Claro, acá explicar que todos estos El pasos mismo. los van a tener que dibujar ustedes y por eso habla aquí de líneas de construcción de pasos previos y líneas de construcción de pasos Claro, nuevos, porque en cada uno de estos pasos ustedes le van a añadir una nueva instrucción y van a quedar también expresado lo que ya se había visto en el paso anterior, así como, por ejemplo, acá encontramos los ejes verticales, el eje horizontal, los ejes principales y encontramos dos circunferencias base. Esas dos circunferencias claro. base quedan relegadas al paso anterior en el dibujo siguiente y lo que toma preponderancia aquí son estas otras dos circunferencias grandes que conectan con estas curvas de manera concatenada, con la correspondencia de los radios, lo mismo que hemos visto. Y lo otro que quería explicar, que lo que dice Cristóbal, es que, claro, aquí se determina un espesor de muro. Si ustedes respecto al análisis de los casos encuentran más bien como un perfil o silueta interior, no es necesario que hagan este offset que hablamos, que es Claro. como replicar la geometría para determinar el espesor del muro, sino que podrían encontrar un perfil interior continuo, que sería otra opción. Si Yo es que creo que no lo le vamos a ver alcanza el tiempo. mejor en las fotos de los casos de estudio. Yo creo que eso va a ser más Ya. fácil. Pero la idea es que genere una relación entre un paso y otro, que uno pueda ver la secuencialidad. Sí. De nuevo la viñeta, que es bastante, o sea, que es la misma de siempre. Cambia el ejercicio, ¿cierto? Esto es lo que estamos. O sea, la lógica es que nosotros podamos encontrar cuál es la silueta y la geometría preponderante en este dibujo, ¿cierto? Independiente que después pueda tener espesores y el que alcance y pueda, o sea, también se va a evaluar de mejor manera si es que empiezan a encontrar también el espesor de este dibujo. En este caso, recuerden que lo que le estamos pidiendo es que busquen la planta. Esta es meramente una imagen de la cúpula de la cubierta de cada caso de estudio. En este caso es la capilla de San Ivo a la Sapiencia de Borromini, pero deberían llegar como a esa geometría. Dale con el segundo caso. Esta es la iglesia de San Carlos de Cuatro Fontanes. Acá pueden, los que quieran, pueden hacer, por ejemplo, el perfil de los muros, es decir, este, que se encuentra acá, o podrían también encontrar el perfil de la cúpula, que también tiene como una regla bastante clara. Ahí tienen que decirlo. Ambas se Claro, encuentran por si la quieren buscar. y quería con el Dale, código de y eso, representación que hemos hablado de que las cosas que están proyectadas por sobre la línea de corte van con una línea roja segmentada
Y así, todo tienen que ir incorporándolo ejercicio a ejercicio. Y la iglesia de San Andrés de Quirinal, que este es de otro arquitecto que es contemporáneo a Borromini, que es Gian Lorenzo Berni, el mismo que hizo la plaza del Vaticano. Lo importante, estos tres proyectos tienen también esa secuencialidad, las pueden encontrar en Google. La idea es que ustedes primero la dibujen y la encuentren, pero se pueden ir guiando porque ya hay varios estudios de estas tres capillas o iglesias que pueden como guiarse y fácilmente encontrarla en la red. Eso. ¿Tienen duda? ¿No? Los casos En los el chat elegimos de nosotros. Lucas. Ustedes lo eligen. Sí. Igual va a ser por secciones, la idea es que las secciones, cuando nos metamos en las secciones, podamos distribuirlas de manera equitativa, para que puedan tener ambos, o sea, para que cada uno pueda definir y tengamos los tres casos de estudio y poder compararlos con todos, o sea, deberían el 30-30-30 más o menos. Sí, ahí cuando estemos en secciones nos podemos distribuir. Bueno, podemos mostrar de nuevo los casos, ¿sí? A ver. Lo otro es buscarlo en internet, pero... Sí, cada uno los puede buscar, va a quedar la presentación dada. Está la capilla de San Ivo a la Sapienza de Borromini. Está, está la iglesia de las Cuatro Fuentes, también de Borromini. Sí. Y está esta de Bernini, que es la iglesia de San Andrés del Quirinal. San Andrés de Quirinal, sí. Ujú. Esta tiene un poco más de complejidad porque tiene unos nichos y ahí tienen que ver ustedes, acuérdense que lo que estamos hablando al principio de la capacidad de síntesis. Entonces, ¿cómo mostrarlo? Las demás son un poco más sencillas en ese sentido. Sí, Víctor, se tiene que escoger uno de estos tres. Estos tres casos son los casos de estudio para esta clase. Cuando estemos en las secciones nos vamos a distribuir bien, o sea, vamos a preguntarle ya qué casos eligieron y si está más o menos equitativamente distribuido lo dejamos así, sino como, oigan, hay gente que falta en la iglesia de Borromini, por favor, cámbiense los que quieran, etc. Macarena, tú tienes una pregunta. La idea... Dale. Ah, Sí, ¿cómo se llama? Concha. Ay, perdón. ¿Cómo se llama el primer caso? El primer caso, este. Ay, no sé si me escucha. ¿Me escuchó? Es que yo... Sí, Ay, pero es que Pon el estaba volumen. Ay, verdad, perdón. sí, el Santiago a la Sapiencia. ¿Este? Pero es que O pongo tu micrófono y yo prendo el volumen. Ah. Perdón, es que estamos con problemas técnicos. No, pregúntate mejor. pero se escucha, lo escuchamos. Sí, se lo voy a dejar por el chat, igual lo vamos a subir al Patreon. Pero se lo voy a dejar Gracias. por el chat por si lo necesitan, los nombres. Ya, parece que, no sé, ¿hay más dudas? Igual como que quedó bastante claro. Solo para resumir, ustedes lo que entregan es esto es su lámina con la viñeta abajo y los pasos constitutivos para encontrar la geometría de la planta de estos edificios. Entonces tienen que buscar la planta, iterar la geometría y pueden calcarlo y empezar a buscar la geometría y los ángulos tal como lo hicieron en el ejercicio anterior. Y luego presentar este paso a paso de las instrucciones para llegar al trazado de la planta, trazado con una valorización de perfil o de silueta negro y grueso. Que Ahí dejamos en el podrían chat los hacer un casos. hack si es que quieren. Claro. Lo importante, creo que algo que es importante para que no lleguen dibujos como un poco desescalados o que no tengan relación entre sí, es importante que ustedes definan, y eso lo pueden hacer acercando o alejando la imagen, unas dimensiones certeras, es decir, por ejemplo, lo que está ahí, X es equivalente a 1 centímetro, entonces
uno hace que abajo son 2 centímetros, arriba son 4, empezar a hacer una relación de partes y proporciones, porque por eso elegimos específicamente estas tres iglesias o capillas, porque tienen reglas muy claras y proporciones también muy sencillas en ese sentido. Claro, se ven complejas, pero son unos juegos de proporciones y geometría de formas bien básicas. Bueno, era un poco como su fundamento teórico, el componer Claro. en base a estas geometrías súper básicas, círculo, cuadrado, geometrías puras y divinas, en su caso. Macarena pregunta si es la iglesia Y simétrica. completa, claro, es la planta de cada una de estas capillas. Sí. A ver, por ejemplo, la 4 fuentes es más grande, pero lo que nos interesa es el espacio central. Es como la cúpula que estamos viendo, pero en la planta, por decirlo. Esa es la idea. Porque hay algunas que tienen como anexo y otro tipo de elementos. No se preocupen, si lo buscan al tiro, les va a aparecer también esa sucesión de construcción geométrica que ya la han estudiado infinitas veces estas tres capillas. Entonces ahí se van a poder guiar un poco más también. ¿Cómo establecemos las medidas? Sí, es un cuarto de pliego y preguntan cómo establecemos las medidas. Bueno, aquí Cristóbal les dijo que las medidas para esta etapa no son tan importantes, lo importante es que sea proporcionado. Claro. Entonces, claro, pueden pueden hacerlo a partir de un calco de la pantalla del computador, más o menos proporcionado en el cuarto de pliego. Si les quedó muy chico, utilizan las reglas de 3 que hemos ya ensayado para poder ampliarlo eh, a una escala determinada y que puedan ir replicando dibujo a dibujo, pero también seguro van a encontrar estos dibujos con alguna escala gráfica asociada o material que diga cuáles son sus dimensiones y les enseñamos en esta clase, va a quedar subida en el PDF, les enseñamos cómo trabajar con escalas gráficas para poder llevarlo a escalas conocidas. Pero claro, va a depender de sus paso Lo a paso, importante, claro. cómo lo diagramen en la lámina. Claro, en esta etapa las medidas no son lo más importante, pueden ser a partir de proporciones nomás. Lo que nos importa es que O sea, puedan encontrar la geometría. lo que importa es la relación entre ellas y la relación Sí, entre las medidas. O sea, ustedes pueden definir por ejemplo, el elemento transversal o longitudinal, en este caso, uno puede ser 10 y el otro lo más probable es que esté en una razón de 10. Entonces lo importante es que generen esa relación entre las partes. Más allá de que si mide 10, 5, 4, etcétera, ¿cierto? Eso va a depender de cada alumno. Porque lo que se entrega no es esto, que lo que van a tener que encontrar, sino que se entrega esta serie de pasos, ¿cierto? esto. Este es el proceso para llegar al dibujo final. Sí. Ya, pues yo creo que siendo las 10:30, nos tomamos una pausa de 15 minutos y un cuarto para las 11 nos conectamos a las secciones. Y bueno, recuerden que vamos a tener hasta la 1:30 nosotros vamos a estar conectados hasta la 1:30 y ustedes tienen hasta las 2 para subir el trabajo. Esto es media hora antes de lo que estábamos haciendo en las clases anteriores. Y eso, no se conecten al tiro a la sección siguiente porque tenemos que hacer el ajuste de los links de Zoom, entonces denos 5 minutos para evitar confusiones y luego se pueden conectar. Eso, pues, nos vemos en las Yo tengo una duda chiquita. secciones. Que les Dale, vaya dale. bien. No, la Chao. Karen tiene... Karen tiene una pregunta. Diego, tengo una duda. Sí, perdón. Sí, es que ya, lo que pasa es que tenemos que hacer el dibujo en base a las fotos que mostraron o tenemos que buscar las plantas en Google. No, buscan las plantas. Ponen el nombre que les Ah, pusimos en el chat y ponen plan o planta y les va a salir al tiro. ya, gracias. Sí, hay un montón de material de estos casos, entonces tienen que hacer esta pesquisa de la que hemos hablado, buscar datos, buscar distintas plantas, las que encuentren más claras, si encuentran una planta con una escala gráfica que les ayude a proporcionarlo bien en la lámina, usen esa. La idea es que se vayan aproximando un poco a lo que van a tener que hacer en taller, que es básicamente lo mismo, es esta pesquisa de datos
esta búsqueda de material planimétrico y de registro, y que puedan ustedes analizar y transformar en dibujos de análisis, y en este caso trazado por instrucciones o secuencia de trazado. Eso. Ya, ahora sí. ¿Alguien más tiene alguna otra pregunta? Ya, gracias Karen por tu pregunta. Una Estamos pregunta, listos, vamos. ¿Sí? entonces tengo que buscar las plantas de los nombres que pusieron ahí, ¿o no? ¿Y tengo que replicarla? ¿O cómo? Ujú. Sí, Ah, O ya, sea, pero claro, armar pero una secuencia. uno de los casos, y no es replicarla, sino que es hacer este análisis del estudio de la secuencia de trazados. Ustedes tienen que hacer pasos para que alguien más pudiese construir este mismo trazado. Eso Ah, ya, es. ya, ya. Perfecto. Ya, perfecto. Muchas gracias. Ya, vale. Vale. Insisto, todos estos tres ejemplos están ya estudiados, ya secuenciados, etcétera. O sea, la idea es que ustedes se lo apropien y armen esta secuencia en 8 pasos, que creo que no todas tienen eso, pero sí ya son bastante claras en su regla geométrica y la pueden buscar pesquisar, como dice Diego, en Google, en Internet. Sí. Solo para reiterar y que quede claro, porque me sorprendió la pregunta última, se entregan estos 8 dibujos que explican este paso a paso que explicó Cristóbal antes, que es ir identificando esta geometría, ir haciendo una concatenación de matrices y de trazado para construir la curva de la planta. Entonces, ustedes van encontrando esta geometría, estos radios, estos ejes, los van concatenando y generan un set de instrucciones, que es lo que van a entregar. Ustedes entregan estos 8 dibujos, que son 8 pasos para construir este trazado final del perfil o silueta de la planta. Eso, para que quede clarísimo. ¿Ya? ¿Alguien más del equipo que quiera hacer alguna votación o nos vamos a secciones para que tengamos tiempo? Ya, pues. Disculpe, ¿Sí? Javiera. quería consultar, tenemos que esperar para las secciones para Dale, saber Javier. qué caso usar, ¿cierto? No, ustedes lo eligen. Ah, no, puede ser cualquiera, porque habían dicho que querían como que fuera la misma cantidad de cada uno. Más o menos, sí, veámoslo Claro, sí, podemos verlo en las secciones, pero pueden ir Viene, eligiendo claro, uno. Ah, ya. Sí, Gracias. después vamos. a reordenar. Sí. Ya, estamos. Ya, nos vemos. Que les vaya bien. Chao.